Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy tenemos un tema cultural súper bonito, el Día de los Muertos. ¿Sabéis lo que es el Día de los Muertos? No os preocupéis, ahora mismo lo vamos a descubrir. ¡Empezamos! El Día de los Muertos o Día de Muertos es un día de festividad mexicano, aunque la verdad no se celebra solo en México, sino que se celebra también en muchos países latinoamericanos e incluso en Estados Unidos. ¿Qué se hace durante este día? Bueno, durante este día las familias se reúnen para recordar y honrar a sus seres queridos que han fallecido. Y estaréis pensando, ¿pero no te refieres a la fiesta de Halloween? No, porque aunque el Día de los Muertos tiene lugar prácticamente a la vez que la fiesta de Halloween, no tiene nada que ver. El Día de Muertos es una combinación de creencias antiguas de los antiguos aztecas y creencias católicas. Os voy a contar esta historia tan bonita. Los aztecas creían que los muertos se sentirían ofendidos por los lamentos y la tristeza de los seres vivos. Y es por eso que celebraban a los muertos con alegría, comida, fiestas, colores, bailes, música y realizando todas las actividades que los difuntos disfrutaban mientras estaban en vida. Este día se celebra el 1 y el 2 de noviembre porque son fechas muy importantes para la tradición católica. Muchas personas piensan que el Día de Muertos es algo triste, pero no lo es para nada. Es una celebración alegre, colorida, vistosa. Las familias empiezan a hacer preparativos muchos días antes de esta celebración tan especial. Y la tradición más importante de este día tiene que ver con el hecho de construir un altar. Estos altares se construyen en las casas y son como pequeños panteones para honrar a las personas que han fallecido. La tradición señala que el altar empieza a construirse el 30 o 31 de noviembre y se mantiene hasta el 1 o 2 de noviembre. Se dice que el 31 de noviembre llegan las almas de los niños, que se quedan hasta el mediodía del 1 de noviembre, cuando se van para dar espacio a las almas de los adultos. Pero no solo hay un altar durante esta celebración, hay muchos objetos simbólicos muy importantes y ahora vamos a hablar de ellos. Uno es el pan de muerto. ¿Y esto qué es? Pues es un pan dulce que se come durante estos días. Este pan representa una tumba y el círculo que se encuentra en la parte superior representa un cráneo. El sabor dulce que tiene este pan representa el recuerdo de las personas fallecidas. Vamos a hablar ahora de otro objeto muy bonito, una flor. Esta flor tiene un nombre muy particular, cempasúchil. Esta es la flor que simboliza el Día de los Muertos en México. Gracias a su color y a su olor, es uno de los elementos más representativos de las ofrendas en los altares. Se dice que atrae a las almas. La ofrenda. ¿A qué me refiero con ofrenda? La ofrenda la hacen los familiares en los altares de sus casas para los fallecidos. Ofrendar para ellos significa estar cerca de sus seres queridos para conversar con ellos, recordarlos. Es como un reencuentro, una especie de ritual que recuerda su memoria. La tumba. ¿Qué es una tumba? Seguro que ya lo sabéis. Es una pequeña edificación construida para depositar el cuerpo de los difuntos. Puede estar bajo tierra, parcialmente o completamente, y normalmente se encuentra en los cementerios. Las velas. Este elemento no puede faltar, porque aparte de dar luz, se encuentra siempre alrededor de las tumbas y de los altares, y esa luz es la que guiará a los espíritus hacia los altares. La calavera, este símbolo tan característico que seguro que habéis visto alguna vez. Representan la felicidad de la vida después de la muerte. Se encuentran en muchísimas representaciones. Representan la vida de los que se fueron.
El papel picado. ¿Qué es esto? Es una decoración de papel recortado. Este elemento no solo da alegría, color y decoración a los altares, sino que también representa el aire como un elemento que no puede faltar en la ofrenda. Y por último, la cruz. En México es muy típica y es una tradición muy arraigada la cruz de cal. Esta cruz se pone en el sitio en el que se está velando al difunto. Es más común encontrar esta cruz en los lugares pequeños como pueblos donde se velan a los difuntos en sus casas. ¿Os ha gustado este tema? ¿Habéis visto qué curioso? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido sobre la celebración del Día de Muertos en México y en Latinoamérica en general? A mí personalmente, el hecho de que se celebre de manera tan alegre y tan colorida. ¿Y a vosotros? Escribidmelo en los comentarios. Bueno, y antes de terminar la clase de hoy, también quería deciros algo muy importante y muy interesante. A lo mejor alguna vez os habéis planteado hacer un examen de certificación oficial de español. Bueno, pues os anuncio que existe un examen que se llama CIELE, que se puede hacer desde vuestra propia casa, online, simplemente con un ordenador y una conexión a internet. ¿Que queréis saber algo más sobre esto? No os preocupéis, os dejo en la descripción un link con toda la información. Y además también os voy a dejar una actividad virtual muy bonita sobre el tema que hemos visto hoy. Bueno, ya está. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!